Amén, hermanos. Gracias a Dios llegamos a este octavo factor y esa es la culminación de todo el recorrido que hicimos de todos los factores. 8 factores de lo que nos ha correspondido en estos días. El factor de cooperar con el Señor, el factor de seguir fielmente la visión de la era, el factor de que la iglesia esté en el Dios triuno, el factor de la autoridad en el cuerpo de Cristo y en las iglesias, el factor de tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser, el factor de la compenetración para la realidad del cuerpo. Y en este último, que es la culminación, pues llegar a la Nueva Jerusalén, ser vencedores, llevar una vida vencedora en la iglesia, recobrada, a fin de llevar la economía divina a su consumación y llegar a ser la Nueva Jerusalén. Algo por ahí que vi en no sé qué parte, pero en esta lección, es que dice que la iglesia es Cristo. Entonces, hay un libro que se llama La Iglesia Gloriosa. La Iglesia Gloriosa, y ahí explica perfectamente que la iglesia es Cristo, simplemente. ¿Por qué la iglesia es Cristo? Porque cuando Adán, el Señor lo hizo de barro, sabemos todo el proceso, lo que el Señor hizo, y le dio un espíritu, le dio un alma. Pero ¿de dónde salió Eva? Del costado. ¿Y el costado qué? Era hueso. Y el hueso no tenía sangre, sino que era únicamente hueso. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso es lo que dijo Adán. Y será llamada varona, porque el varón ha salido. Pero la iglesia ha salido de Cristo. Entonces, si Eva era Adán, porque de ahí había salido, entonces la iglesia es Cristo. Así, porque de ahí salió. Porque él busca la novia. Él busca con quién desposarse. Él busca con quién estar en la Nueva Jerusalén. Y hacia eso nos lleva toda esta lección, que es una lección muy, muy hermosa, porque en primer lugar habla de los vencedores y es una consideración de todos los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Qué tienen que hacer los vencedores? ¿Con qué fin? O sea que los vencedores son producidos, ¿por qué? Por Cristo, que es el vencedor. ¿Quién es el Espíritu 7 veces identificado? Y quien tiene la carga de edificar el cuerpo de Cristo. Él es el que produce los vencedores, Cristo. Y por otro lado, ¿qué fin tiene? De edificar el cuerpo de Cristo. O sea que, y al final, llevar a la Nueva Jerusalén. O sea que es un proceso. Es un proceso porque el Señor quiere que nosotros estemos compenetrados con Él. O sea que si tenemos que ser los vencedores, porque nosotros tenemos que aspirar, no a cualquier cosa, no a ser simplemente hermano de la iglesia, sino que ser vencedores. Y los vencedores tienen un compromiso profundo porque van a estar con Dios cuando sea el arrebatamiento. Entonces, de esa manera, los vencedores son producidos por Cristo. No es que yo diga, yo quiero ser vencedor y me apunto, no, o saque número y el número premiado es vencedor, nada, sino que tiene que ser producido por Cristo. O sea que cuando el Señor tiene sus 7 espíritus, 7 veces intensificado, edifican el cuerpo, que es para qué? La consumación inicial de la Nueva Jerusalén, o consumación inicial. O sea que el Señor hizo a los vencedores con un propósito. Este propósito es llevarlos a la Nueva Jerusalén. Ese es nada más de aquí a la eternidad. O sea que no debemos de perder de vista, ni es poca cosa, sino que es algo glorioso. O sea que las promesas que el Señor hace al final de cada uno de los 7 epístolas de Apocalipsis 2 y 3, o sea que Él habla en estas epístolas, se refieren tanto al disfrute como los vencedores, como a la recompensa que se dará en el reino milenario venidero.
O sea que los vencedores que tienen una recompensa, nada más, una pequeña recompensa. No es nada, no es una cosa pequeña, sino que es algo trascendente, algo que muchos no entienden ni entenderán. El mundo no entiende esto, pero nosotros debemos de entenderlo, debemos de profundizar en esa parte. Entonces, dice, a fin de entrar en el gozo del Señor, ¿qué? Y recibir al Señor como nuestro galardón. O sea que de una gran manera en la próxima era, ¿qué necesitamos? Ganarlo a Él, disfrutarle fielmente hoy día. O sea que ahí está parte de la clave. Necesitamos ganarlo a Él y disfrutarlo fielmente hoy en día en esta era. O sea que nosotros tenemos que no tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque cuando se dice disfrutarlo fielmente, es porque la verdad que la fidelidad es fiel, pues ahí sí que no tiene otra explicación. El que es fiel es fiel. Entonces, eso es lo que debo de entender, ser fiel, pero ganarlo a él en primer lugar. Entonces, hoy día, ¿qué pasamos? Que lo disfrutamos y lo experimentamos fielmente. ¿A quién? A Cristo, como realidad sus promesas. Así. O sea que lo disfrutamos, lo experimentamos con fidelidad. ¿A quién? A Cristo. ¿Cómo? Como la realidad de sus promesas. O sea que Él tiene prometido para nosotros la Nueva Jerusalén. Nos tiene prometidos como sus vencedores. O sea que no participaremos en el cumplimiento de ellas en la era del reino. O sea que el principio es lo que nos somos y llegará a ser nuestra recompensa. O sea que este es un principio que nosotros debemos de mantener presentes, de que tenemos una recompensa. Por otro lado, habla de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una prefigura de la iglesia recobrada. O sea que nosotros estamos en la iglesia recobrada, lo tenemos que perder de vista. Y la iglesia de Filadelfia se escribe de una manera profética. O sea que fue profetizado en el Apocalipsis, fue profetizado a Filadelfia, y Filadelfia también figura en varios libros del Nuevo Testamento. Esta es una iglesia del amor fraternal, la vida de iglesia apropiada. Ahí es un amor fraternal, ¿para quién? Para Cristo. O sea que Filadelfia guarda la palabra del Señor. Eso es lo que también quiere decir Filadelfia, que guarda, es fiel. Y Filadelfia no ha negado su nombre. O sea que es fiel, guarda la palabra del Señor, no niega su nombre. O sea que la palabra del Señor, que es su expresión, y el nombre del Señor es el. O sea, como decía, la iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. Ahí está, ahí no hay para dónde perderse. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan los hermanos? Regresar a la palabra pura, que hay que apartarse de todas las herejías, de todas las tradiciones, exaltar el nombre del Señor, abandonándose que cualquier otro nombre. Ese es el testimonio más alentador de esta iglesia recobrada, que es la palabra pura, la ortodoxia de la iglesia. O sea, eso es lo que nosotros debemos de profetizar sin desviarnos, porque la base de nosotros es la Biblia. Y los libros del ministerio que nos hacen comprender la Biblia. Con Linda nos hemos dado cuenta que leemos un versículo y yo, en lo personal, no lo entiendo, no lo interpreto. Pero viene y leemos con el ministerio, con lo que los hermanos han dado. Y decimos con Linda, pero si ahí está, tan fácil que es, tan fácil. Pero fácil porque nos lo han explicado, nos los han desmenuzado. Pero eso es lo que este ministerio es glorioso, porque está basado en la palabra de Dios. O sea que esta iglesia recobrada es la que tiene la llave, dice David. Y aquí nos habla de David, la casa de David, la llave de David es la llave con la que se guardan todos los tesoros de la casa de Dios. La llave de David abre el universo entero para Dios. David, ¿qué representa? A Dios, porque es un establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y él tiene la llave. Cristo, el verdadero David, pero ahora viene Cristo. David estuvo en la antigüedad como un gran rey ungido por Dios desde pequeño.
Y de ahí Cristo es el verdadero David, el David mayor, que ha hecho él, edificado la casa de Dios. ¿Qué es lo que hizo David? No le permitió Dios edificar la casa, pero sí se la dejó a Salomón para que edificara su casa. ¿Pero qué? ¿Quién es el que edifica la casa de Dios? Es Cristo. ¿Y quién es la casa de Dios? Es el verdadero templo. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, Él es es la impronta esa de su justicia en todos nosotros ahí, en la Nueva Jerusalén. Él es el templo, él es todo. Él es el holocausto, él es todo ahí en la Nueva Jerusalén. O sea que ahí no nos va a faltar nada. O sea que este dominio del cual ejerce una plena autoridad que representa a quién? A Dios. Por lo tanto, él posee la llave de David. O sea que Cristo es el ungido, es el llamado, es el que está bendecido, es el Dios que ha venido a nosotros, el Dios verdadero. O sea que el hecho de que Cristo tenga la llave de David significa que Él es el centro de la economía de Dios. O sea que Él expresa a Dios y lo representa. O sea que este día 3 es bien significativo, hermanos. La verdad que no es una cosa sencilla. Habla de Dios, habla de Cristo, habla del nuevo, del David, el verdadero, el que está hoy con nosotros. Y por otro lado, bueno, ahí lo dejo, hermanos, el día 3, el día 4, si hay oportunidad, pues podría compartir algo más sobre esto. Amén, hermanos. Esta semana disfrutamos el libro de Lucas. Ha sido bien gratificante y bien rico leer este libro y disfrutar cada uno de los pasajes que están en el libro de Lucas. La verdad que comentábamos con mi papá que yo por lo menos había leído ya varias veces este libro, pero nunca me había detenido a ver la profundidad que hay en él. Y esta semana fue muy rico el compartir que el hermano nos da aquí porque comienza hablando acerca del perdón de los pecados y comienza con la mujer que derrama el frasco de alabastro. Comienza el pasaje en Lucas 7:36 y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se reclinó a la mesa. Esta parte de aquí, de este versículo, podemos ver que en primer lugar el fariseo sí le ruega al Señor que vaya a su casa, pero él lo invita de una manera muy fría. Pero el propósito del Señor por el cual él aceptó ir a la casa del fariseo no fue la invitación del fariseo, sino porque era una oportunidad para que esta mujer con el frasco de alabastro llegara con el Señor y ella fuera perdonada de sus pecados. Entonces es bien importante ver que el Señor propicia las oportunidades para que los incrédulos sean salvos. Incluso con nosotros mismos, cada oportunidad y cada acontecimiento de nuestra vida representa sí, una oportunidad que el Señor ha preparado desde la eternidad para poder trabajar en nosotros, crecer en nosotros, que ganemos de Él. Y en este caso, pues fue con la mujer que ella tuvo contacto con Él para ser salva. Así que ella llegó y en versículos 37 y 38 dice, entonces había en la ciudad una mujer que era pecadora, la cual sabiendo que Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Algo que dice el hermano aquí es de que el cabello de la mujer es su gloria y la mujer con el cabello estaba limpiando los pies del Señor. Así que eso significa que ella le amó con su gloria. Ella definitivamente se humilló al Señor y ella lo más precioso que tenía fue lo que puso a los pies del Señor. También aquí podemos ver de que el fariseo, él critica a la mujer y la menosprecia, pero el Señor no la menospreció porque ella llegó con fe.
Entonces el hermano habla aquí de 3 palabras importantes: la fe, el amor y la paz. Por un lado, nosotros no somos salvos porque nosotros amáramos al Señor o porque seamos buenas personas. La salvación viene por la fe, y la fe produce en nosotros amor, y esta fe combinada con el amor nos produce paz. Así que es bien importante también que, como dice aquí en el versículo 50, dice: pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que ella, a través de la fe, fue salva y obtuvo paz y amó al Señor. Otro punto importante es que el Señor habla aquí en Lucas 8, comienza hablando de la parábola del sembrador, pero primero el hermano hace una anotación bien importante, y es que las mujeres ministraban al Señor. El Señor no solo viajaba con sus discípulos, sino un grupo de mujeres, incluida esta mujer que el Señor había perdonado, que derramó el frasco de alabastro, incluso ella le seguía. Y estas mujeres le seguían a los discípulos y al Señor para cuidar de ellos. Es bien interesante que estas mujeres les proveían, sabían que el Señor no tenía bolsas, sabía que el Señor no tenía un trabajo, prácticamente no tenía dinero, y ellas eran las que proveían al Señor y a sus discípulos de comida y dinero para que pudiera seguir predicando y ministrando. Aquí dice que quizá algunas pues eran esposas de hombres ricos y por eso podían sufragar estos gastos. Pero también el hermano hace aquí comenta el hermano aquí de que estas mujeres que seguían al Señor representan a las hermanas, porque las hermanas son prácticas. Decía aquí de que las hermanas a veces pueden ser un poco más prácticas que los hermanos, porque no les importa dar sus cosas, dar sus energías, gastarse o aún dar de su dinero para servir a los santos. Entonces, estas mujeres representan a las hermanas en la vida de iglesia, que han dado incluso hasta sus vidas por el servicio. Tal es el caso de Febe, que ella dio su vida y cuidaba al apóstol Pablo, y al final de Romanos él pide que la cuiden a ella, así como ella lo cuidó a él. Y así pues vemos muchas hermanas en las iglesias que siempre dan de sí mismas para poder servir al Señor y los santos. Así que el ministrar a los santos, el dar nuestro servicio a la iglesia como hermanas, nos hace iguales como estas mujeres que servían y ministraban al Señor. Luego en la parábola del sembrador, el Señor lo que necesita es que nosotros crezcamos en vida, pero en esta parábola lo importante son los 4 terrenos que muestra la parábola en donde cae la semilla. El primer terreno y cada terreno representa un corazón. El primer terreno, dice, se asemeja a la tierra que está junto al camino. Y dice en el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esta tierra que está junto al camino es una tierra endurecida, y está endurecida por el tráfico del mundo. Aquí habla de que son personas e incluso también hermanos que están en comunión con el mundo o que son mundanos, y al tener esa comunión con el mundo hace que nuestro corazón se endurezca. Así que viene la palabra a nosotros, y por tener esta relación con el mundo, entonces el diablo la quita del corazón y no permite que se siembre profundamente. Luego la siguiente tierra o la siguiente clase del corazón es un terreno rocoso. Y esto es que puede ser que la superficie tenga tierra, pero en la parte de abajo está lleno de piedras. Y esto representa una vida que tiene en el profundo de su corazón hay pecados ocultos, deseos personales, autocompasión. Y esto produce que la semilla se frustre y no dé fruto. Así que debemos ser aquellos que confiesan sus pecados todo el tiempo, porque el confesar los pecados, el abrirnos al Señor, permite que todo este terreno rocoso que hay debajo de la tierra de nuestro corazón sea quitado, y así el Señor pueda sembrarse. Otra parte, dice el versículo 7, que cayó entre los espinos. Y esta tierra que cayó entre los espinos, dice el versículo 14, dice, la que cayó entre los espinos
Estos son los que oyeron, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan madurez su fruto. Aquí los espinos representan las riquezas. Cuando nosotros estamos preocupados por el dinero, cuando estamos preocupados por qué comer, por qué vestir, estamos preocupados por cómo conseguir más dinero. Todo eso son espinos que hacen también que la semilla de la palabra del Señor se ahogue e impide el crecimiento. Pero hay una cuarta clase de corazón, un cuarto terreno, y este terreno está representado por la buena tierra. Y dice el versículo 15, mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que esta buena tierra representa un buen corazón, uno que no está endurecido, uno que no tiene un terreno rocoso, uno que no tiene espinos, sino que es un corazón que es purificado y es el que le da el paso al Señor para que pueda sembrarse y para que pueda crecer. Así que nosotros debemos seguir al Señor y sobre todo, como dice el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. De él mana la vida. Nosotros debemos ocuparnos en guardar nuestro corazón para que nuestro corazón sea un buen terreno. Ahora, pues leyendo esto, le decía a mi papá, bueno, ahora ya entiendo por qué el crecimiento, viéndolo en mí, ¿verdad? Porque el crecimiento en mi vida ha sido tan lento. Porque después de 25 años de estar en la vida de iglesia, ¿por qué hay cosas que todavía prevalecen en mí? ¿Pero por qué? Porque mi corazón ha sido tal vez uno de los 3 terrenos primeros que menciona el Señor, más no un terreno que representa la buena tierra. Así que debemos guardar nuestro corazón, cuidarnos de todas estas cosas, para que el Señor pueda crecer en vida. Así que necesitamos de su vida, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer solitos. Necesitamos de la vida del Señor para poder, para que nuestro corazón sea guardado. Y por último, dice aquí un párrafo que me gustó mucho y dice, si queremos crecer en vida, necesitamos tener un buen corazón para que el Señor crezca en nosotros. Un buen corazón es un corazón que se mantiene alejado del tráfico mundano, que extrae todas las rocas y que no tiene los espinos de las preocupaciones, del engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Así que alabado sea el Señor por esta parábola. El Señor siempre habló en parábolas. No todos le entendían porque no todos estaban abiertos a él, pero gracias al Señor que nosotros tenemos la misericordia de tener estos libros, de tener la versión recobro, aún de tenernos a nosotros, porque en medio de la comunión el Señor también resplandece y el Señor también puede alumbrarnos y abrir nuestros ojos. Puede abrir, como leíamos también en Lucas, abrir nuestro entendimiento y debemos orarle así al Señor en cada situación, que abra no solo los ojos de nuestro corazón, sino que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender al Señor cuáles son sus caminos, por dónde quiere que nosotros vayamos, qué quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos, que el Señor sea en nosotros esta semana y que nuestro corazón sea una buena tierra para que el Señor crezca en vida. Amén. Amén. Amén, hermanos, porque en el mensaje 8 el hermano nos compartía, nos daba a conocer lo que era un factor. Y un factor es un elemento que contribuye para que se produzca un resultado, que en este caso sería la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos, porque las iglesias locales son el procedimiento para el cuerpo de Cristo. También nos compartía el hermano de que la realidad del reino de Cristo, el reino es Cristo mismo, como la vida. Y también nos compartió sobre los vencedores, que los vencedores son parte fundamental en el cuerpo de Cristo, porque son estos los que van a edificar el cuerpo de Cristo. Y porque los vencedores son producidos por el Cristo 7 veces intensificado.
algo que observaba digamos, esta semana es que el hermano habla de lo que es un factor. Y pues un factor es una serie de elementos para lograr algo, ¿verdad? Se tienen varios elementos que pretenden lograr algo. Entonces, ciertamente el Señor a través de todos estos elementos lo que desea es algo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que desea su iglesia, sabemos que desea su cuerpo, sabemos que desea la Nueva Jerusalén, pero me impactó algo y es algo relacionado a que él decía que podía haber muchas iglesias locales, ¿verdad? Podía haber muchas iglesias locales, pero que ninguna de estas iglesias locales o alguna de esas iglesias locales podía estar siendo el factor, ¿verdad? O tener los factores o los elementos con los cuales el Señor pudiera lograr algo. Entonces nosotros podríamos estar en la iglesia, podríamos estar en las reuniones, pero de alguna manera podríamos no ser el factor que el Señor necesita, ¿verdad? Podríamos no tener el factor que Él necesita. Y en este caso yo me preguntaba, pero ¿cómo es esto, verdad? O sea, ¿cómo es que, digamos, una iglesia local no podría estar contribuyendo al propósito de Dios? Inclusive podría estar formada como tal, podría estar digamos, conformada por hermanos que están en las reuniones, que tienen algunas actividades conjuntas, pero en realidad, decía el hermano, están vacías, no tienen a Dios como contenido. Y entonces, como están vacías en esa iglesia local, no hay vencedores. Y esta semana habla precisamente de ese factor, de los vencedores. En cada iglesia local deben de existir vencedores, deben de haber vencedores. Y ya explicaba el hermano Jorge algo de esto, cómo es que el Señor logra sus vencedores, ¿verdad? Es a través de que Dios se ha impartido en cada uno de sus miembros. A través de la vida de la iglesia hemos visto que el Señor anhela los vencedores porque ellos son su testimonio, pero también ellos son la expresión de Dios en la tierra y a través de ellos el Señor puede manifestarse a todos los seres humanos. Entonces es imprescindible estos vencedores, o sea, si no hay vencedores, pues definitivamente el Señor no puede producir algo a través de esa iglesia local. O si no hay vencedores, no hay el factor, ¿verdad? Para que el Señor pueda hacer algo. Entonces, prácticamente vamos a pasar como una iglesia local sin ningún sentido, ¿verdad? Sin ningún contenido, porque no está ese factor. Entonces, el Señor anhela hoy sus vencedores. Es algo que debemos de orar, considerar y decirle al Señor. El hermano decía, debemos de orar, Señor, tú sabes que yo no puedo, pero Señor, hazme un vencedor. Señor, en esta era, hazme un vencedor. Tú necesitas vencedores que puedan vencer la degradación a través de este espíritu séptuple, pero Señor, hazme un vencedor. Entonces, aparte de orar, pues debemos de dejar que el Señor nos infunda con su persona. Y esto realmente me gustó tanto, ¿verdad? Cómo es que realmente solo el Señor puede llevar a cabo este vencedor. Solamente el Señor puede introducirse en el hombre para que el hombre llegue a ser un vencedor. Y también me gustó mucho el día 6, donde dice, en literal C, dice, escribiré sobre él, o sea, sobre el vencedor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces decía el hermano acá que realmente el Señor ya no es una persona vieja, él ya no tiene elementos viejos, sino que él es nuevo y nosotros debemos de participar de la novedad del Señor. No podemos vivir simplemente en la vejez, no podemos vivir en lo que experimentamos antes, sino que debemos de experimentar y vivir en un Cristo que es novedad, un Cristo que está nuevo, un Cristo que nuestra experiencia es viviente y él está llevando a cabo su propósito. Entonces, este Cristo en el cual nosotros podemos participar es un Cristo totalmente nuevo, ¿verdad? Totalmente accesible. Pero también me gustaba el punto donde él pone su nombre en nosotros. Y eso quiere decir que él pone su nombre en aquel vencedor porque pone una virtud de lo que él es, ¿verdad? Él llega a constituirnos en algo de lo que él es, por lo tanto, él pone un nombre de lo que él es en nosotros. Entonces debemos de anhelar que el Señor ponga un nombre en nosotros. ¿Qué significa que él ponga un nombre en nosotros? Quiere decir que se está extendiendo. Quiere decir que él está ganando esa parte de nuestro ser. Quiere decir que él está constituyéndose en nosotros y nos está prácticamente aniquilando todo nuestro viejo hombre. Entonces hoy debemos de anhelar este nombre del Señor en nosotros. Y luego también habla un poco de la ciudad y habla del templo.
Y el hermano decía que pues el Señor nos quiere constituir hoy en las columnas de su templo, o quiere constituir a vencedores en columnas de su templo, pero que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. Entonces, ¿cómo es esto? Porque en la Nueva Jerusalén el Señor va a ser nuestro templo. Eso quiere decir que el hombre, que el vencedor, va a ser totalmente mezclado con Dios. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque tenemos la oportunidad hoy de ser vencedores. Esta palabra no la debemos de tomar a la ligera. Debemos de considerar realmente que el Señor nos está dando la oportunidad hoy de que Él se mezcle con nosotros para que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto y que nosotros nos podamos convertir en ese vencedor. Y el Señor quiere hoy que nosotros seamos su posesión, pero también quiere Él ser nuestra posesión y que todo lo que Él es llegue a estar en nosotros, forjado en nosotros. Entonces alabo al Señor porque pues el Señor nos está dando la manera de ser este factor, y a través de ser este factor o este elemento, entonces Él puede obtener algo. Hermanos, podemos ser una iglesia local, ¿verdad? Vacía, o podemos ser una iglesia local que beneficia el propósito de Dios, que sea un factor o que contenga elementos para que el Señor pueda obtener algo, ¿verdad? Entonces nuestra vida no va a ser una vida vacía, sino que va a ser una vida que tenga contenido y tenga un propósito. Entonces, alabado sea el Señor, que el Señor hoy pueda ganar a los vencedores en este tiempo y que nosotros mismos estemos conscientes de la necesidad que Dios tiene. Dios tiene una urgente necesidad de tener vencedores en cada una de las iglesias locales, ¿verdad? No es que simplemente hay iglesias locales, pero bueno, hay que estén, ¿verdad? Sino que el Señor necesita obtener sus iglesias locales. El Señor necesita obtener la iglesia universal, pero lo hace a través de estos vencedores, quienes son la expresión de Dios. Amén. Mientras alguien más se prepara para compartir, si todavía sienten ahí compartir, esta palabra santa ha sido muy iluminadora. Por cierto, en la tarde ya voy a compartir en el grupo la siguiente palabra santa, pero esta semana habla de esta necesidad, de este factor. Los vencedores son aquellos que, perdón, que pueden hacer revenir al Señor. Y es importante que consideremos, como decía el hermano Marvin, que consideremos muy lentamente y nos preguntemos, ¿qué es ser un vencedor? ¿Cómo es ser un vencedor? ¿Verdad? Porque la semana anterior nos explicaba que los vencedores son las primicias, pero hay vencedores que están ahí al principio siendo la novia por estos 1000 años, y hay otros vencedores que llegan tarde, después de estos 1000 años, para ser la esposa. Y esto ya marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia, hay una gran posibilidad. Y esto se combina, y simplemente voy a repetir lo que compartió el hermano hace un momento. Ciertamente hay que tener una actitud de oración muy fuerte. Señor, enséñame a ser un vencedor, haz de mí un vencedor. Pero de nuestra parte depende mucho el estar abiertos y estar dispuestos a ser infundidos por nuestro Señor. Mucho de esta infusión, mucho de esta infusión es a través de que nosotros recibamos el suministro del Señor por medio del hablar de los hermanos, en cada reunión, en los mensajes, pero mucho es a través de lo que nosotros disfrutamos de una manera personal. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, cuando entramos en el ministerio, y para ello estas reuniones son de mucha ayuda para lograr que en nosotros estén tales hábitos y de verdad ser esos vencedores. ¿Verdad? Ser esos vencedores implica, como dices esta semana, llevar una vida vencedora. Entonces, amén, hay que hacerse esta pregunta muchas veces. ¿Qué es un vencedor? ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Verdad? Entonces, amén. Mis amados hermanos, todavía quedan unos minutos si alguien más quiere compartirnos algo.